Mi esposo dijo que necesitaba el baño y salió de mi vida en los siguientes 30 minutos. Para cuando me di cuenta de que no regresaría, todo lo que poseía ya había desaparecido. Marbella, a finales de verano, tiene una forma de hacer que todo se sienta permanente, como si la luz misma fuera una promesa, dorada, suave, indulgente, suaviza los bordes, favorece los rostros, y te convence de que lo que hayas construido podría durar. Esa noche. Lo creí. La gala benéfica se celebraba en un club privado con vistas al mar. El tipo de lugar donde las conversaciones se medían en inversiones e influencia, donde cada apretón de mano se prolongaba lo suficiente como para implicar una oportunidad. La sala brillaba con plata pulida, risas bajas y la tranquila confianza de personas que nunca habían necesitado revisar sus saldos bancarios. Yo estaba junto a mi esposo, Marco, debajo de un candelabro que refractaba la luz en 1000 fragmentos cambiantes, cada uno capturando el delicado bordado de mi vestido. Era nuestro 10º aniversario de bodas, y habíamos decidido no. Él había insistido en que lo celebráramos aquí, públicamente, entre nuestros iguales, como si nuestro matrimonio no solo estuviera intacto, sino que fuera ejemplar. Se inclinó cerca, su voz cálida contra mi oído. Vuelvo enseguida, dijo. Casual, casi distraído. Al baño. No había nada inusual en ello. La banda acababa de empezar un nuevo set, y teníamos programado dar un breve discurso en menos de 15 minutos. Algo elegante, algo pulido, algo que recordara a todos que no solo éramos exitosos individualmente, sino formidables juntos. Lo vi alejarse, su postura relajada, su paso sin prisa. Desapareció más allá del bar, por un pasillo forrado con fotografías en blanco y negro enmarcadas. Y entonces, se fue. Al principio no le di importancia. Sonreí a un donante que felicitó el evento. Asentí durante una conversación sobre los valores de las propiedades costeras. Incluso me reí de un chiste que no escuché del todo. Mis ojos se desviaban de vez en cuando hacia el pasillo donde Marco había desaparecido, esperando que reapareciera en cualquier momento, ajustándose los gemelos, ofreciendo esa pequeña sonrisa de disculpa que usaba cuando llegaba tarde. Pasaron 10 minutos, luego 15. Una sutil incomodidad comenzó a instalarse. No aguda, no alarmante, pero persistente. Como un pensamiento que no puedes desechar del todo. Revisé mi teléfono. No vi ningún mensaje, y me dije a mí misma que debía haberse encontrado con alguien que conocía, alguien lo suficientemente importante como para retrasarlo, alguien cuya presencia justificara la ausencia. Pero 20 minutos se convirtieron en 25, y la música, antes agradable, comenzó a sentirse intrusiva. Las risas a mi alrededor parecían demasiado fuertes, demasiado distantes, como si las escuchara desde el otro lado de un cristal. Me excusé y me dirigí al pasillo. El aire cambió al alejarme de la sala principal, más fresco, más tranquilo, despojado de la actuación. El pasillo se extendía, con luces tenues y madera pulida, y al final, el discreto letrero de los baños brillaba suavemente contra la pared. Disminuí mi paso. Por un momento, simplemente me quedé allí, escuchando. Ni voces, ni movimientos, ni señales de él. Un destello de inquietud se apretó en mi pecho. Me acerqué, dudé, y luego miré mi reflejo en el espejo cerca de la entrada. Me veía serena, equilibrada, exactamente como se suponía que debía verme. Pero algo en mis ojos había cambiado, algo incierto, algo que no encajaba en una sala construida sobre la certeza. Buscando a Marco. La voz vino de detrás de mí. Me giré para ver a Javier apoyado casualmente en la pared, con un vaso de jerez en la mano. Siempre había sido uno de los amigos más cercanos de Marco. Astuto, observador, el tipo de hombre que hablaba menos de lo que notaba, y notaba más de lo que admitía. Sí, dije, el alivio mezclándose con la irritación. Lleva un rato desaparecido. ¿Lo has visto? Javier dio un sorbo lento, su mirada fija en la mía, y por una breve fracción de segundo algo indescifrable apareció en su rostro. Luego sonrió. No cálidamente, no amablemente, sino con una diversión tranquila e inquietante. ¿De verdad crees que va a volver? Preguntó. La pregunta no se registró al principio. Quedó suspendida en el aire, desconectada, absurda. Lo siento, dije. Mi voz más tensa de lo que pretendía. Solo fue al baño. Javier dejó escapar un suspiro suave, casi incrédulo, como si hubiera pasado por alto algo obvio, algo fundamental. Se apartó de la pared y dio un paso más cerca, bajando la voz lo suficiente como para que el momento se sintiera privado, deliberado. De verdad no sabes lo que está pasando, ¿verdad? Un escalofrío me recorrió repentino y preciso. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome, y por un momento esperé que se iba a reír, a disipar la tensión, a decirme que era una broma inoportuna, un malentendido que luego encontraría ridículo. Pero no se rió. No está ahí dentro, dijo Javier en voz baja. Se fue. Las palabras cayeron con un peso sordo y desorientador. ¿Se fue a dónde?, pregunté. Aunque una parte de mí ya sabía que no me gustaría la respuesta. Javier miró su vaso,
girando el jerez una vez antes de volver a mirarme. Su vuelo sale esta noche, dijo. Desde Barajas. El pasillo pareció estrecharse a mi alrededor. Eso no tiene ningún sentido, dije, sacudiendo la cabeza. La negación fue inmediata, instintiva. Tenemos un discurso. Él no haría simplemente... Lo haría, interrumpió Javier suavemente. Y lo hizo. Lo miré fijamente, buscando algo, cualquier cosa que anclara este momento a la realidad, pero su expresión permaneció tranquila, casi distante, como si estuviera observando una escena que ya había visto desarrollarse. Mi teléfono vibró en mi mano. El sonido fue agudo, intrusivo, cortando el silencio como una cuchilla. Miré. Una notificación de mi banco. Transacción denegada. Fruncí el ceño, confundida. Y toqué la pantalla. Otra alerta siguió casi al instante. Se han actualizado las configuraciones de su cuenta. Apareció un tercer mensaje, esta vez de mi correo electrónico. Sus permisos de acceso han cambiado. Mi pulso comenzó a acelerarse. Eso no es posible, murmuré más para mí misma que para Javier. Tiene que haber algún tipo de error. Javier no respondió. Simplemente me observaba, con esa misma leve sonrisa de complicidad en los labios. ¿Qué hizo?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ahora, Javier dio otro sorbo a su bebida, sin prisa, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para acomodar el momento. Luego se metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre doblado. Me pidió que te diera esto, dijo. Dudé, mi mano flotando en el aire por una fracción de segundo antes de tomarlo. El papel se sentía más pesado de lo que debería, su peso desproporcionado a su tamaño, como si contuviera más que tinta y firmas. Mi nombre estaba escrito en el anverso con la letra de Marco. Cuidadosa, deliberada, final. Lo desdoblé lentamente. Las palabras se difuminaron por un momento antes de enfocarme. Petición de disolución de matrimonio. Firmado, fechado, presentado, y debajo, en letra más pequeña, referencias a responsabilidades financieras, cuentas conjuntas, deudas pendientes, números que no tenían sentido, cifras que parecían demasiado grandes, demasiado distantes de cualquier cosa que yo reconociera como mi vida. 2 millones de euros. Me quedé sin aliento. Esto no es real, dije, aunque la evidencia estaba en mis manos, innegable, precisa. Él no puede. Simplemente él no puede hacer esto sin que te des cuenta, terminó Javier suavemente. Lo miré. Algo frío y agudo surgiendo bajo el shock. ¿Qué sabías?, pregunté. Me miró sin dudar. Lo suficiente, dijo. La música del salón llegaba débilmente por el pasillo, un eco lejano de una noche que aún continuaba, aún perfecta, aún intacta por lo que acababa de suceder aquí. Me quedé allí. Él sobre temblorosamente en mis manos, el mundo que creía entender moviéndose bajo mis pies con una certeza tranquila e irreversible. Y por primera vez en 10 años, me di cuenta de que no tenía idea de quién era realmente mi esposo. El shock no es ruidoso. No siempre se anuncia con pánico o lágrimas. A veces llega como una quietud tan completa que se siente casi como claridad, como si la mente, en defensa propia, eligiera la precisión sobre el caos. No grité. No corrí tras él. No exigí respuestas a un hombre que ya había decidido que no las merecía. En cambio, me quedé allí, en ese pasillo tranquilo, con el sobre aún abierto en mis manos, y dejé que las piezas comenzaran a ordenarse. No emocionalmente, todavía no, sino lógicamente. Porque si Marco había planeado esto, entonces había habido señales. Siempre hay señales. Cerré el sobre, con cuidado, alisando el papel como si importara, como si el control sobre algo tan pequeño pudiera traducirse en control sobre lo que acababa de suceder. Luego volví a mirar a Javier, mi voz más firme ahora, despojada de la incredulidad que la había teñido momentos antes. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No fingió no entender. Un tiempo, dijo. Eso no es una respuesta. Es la única que vas a obtener esta noche. Sostuve su mirada un segundo más. Luego asentí. No en señal de acuerdo, sino de reconocimiento. Fuera cual fuera el papel que Javier había desempeñado en esto, fuera lo que fuera que supiera, no iba a extraerlo de él aquí. No en un pasillo. No mientras el resto del mundo continuaba a pocos metros, sin saber que algo había cambiado. Entonces, hemos terminado de hablar, dije en voz baja. Algo parpadeó en su rostro. Aprobación, quizás, o respeto, pero desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Elena, dijo casi con suavidad. Esto no es algo que puedas simplemente... Solo mírame, respondí. Me di la vuelta y regresé al salón. La música estaba más fuerte ahora, más brillante, casi agresiva en su insistencia de que nada había cambiado. La gente seguía riendo, seguía bebiendo, seguía moviéndose a través de conversaciones que de repente se sentían distantes, irrelevantes, como fragmentos de una vida de la que ya me había apartado. Llegué al bar. ¿Otra tarjeta rechazada?, preguntó el camarero cortésmente, ajeno al peso de la pregunta. Me gustaría intentarlo de nuevo, dije. Él asintió, la pasó una vez más, y la máquina respondió con la misma indiferente negativa. Lo siento, dijo.
No pasa. Claro que no, murmuré. Deslicé la tarjeta de nuevo en mi bolso de mano, mi mente ya avanzando, ya recalibrando. Me aparté, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Acceso denegado. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Cambié a mi correo electrónico. 3 mensajes nuevos. El primero era del banco. La configuración de su cuenta se ha actualizado correctamente. El segundo, su acceso autorizado ha sido modificado. El tercero, si no solicito estos cambios, por favor contáctenos inmediatamente. Una risa hueca se me ahogó en la garganta. Inmediatamente, miré alrededor de la sala, las superficies pulidas, la elegancia cuidadosamente curada, la ilusión de control que acababa de romperse en el lapso de 30 minutos. Luego salí. El aire nocturno era fresco, lo suficientemente agudo como para cortar la niebla del salón de baile. El océano se extendía más allá de la terraza, oscuro e interminable, su ritmo tranquilo indiferente a todo lo que acababa de suceder. Marqué el banco. Después de navegar por el sistema automatizado, llegué a un representante, una voz tranquila y profesional que hablaba con una tranquilizadora práctica. Estoy llamando por cambios no autorizados en mi cuenta, dije. Mi tono uniforme, medido. Claro, señora, respondió la mujer. ¿Puede verificar su identidad, por favor? Lo hice. Hubo una pausa mientras accedía a la cuenta. Gracias, dijo. Veo las actualizaciones aquí. ¿Qué actualizaciones? Pregunté. Su esposo, Marco, está listado como usuario coautorizado. Solicitó cambios en los permisos de la cuenta hoy mismo. ¿Hoy mismo? Repetí. Sí, señora. La solicitud fue procesada esta tarde. ¿Y no me notificaron? Se envió una notificación al correo electrónico principal registrado. ¿Mi correo electrónico? Sí. Cerré los ojos por un breve momento. ¿Se transfirió algo? Pregunté. No directamente de esta cuenta, dijo. Sin embargo, ha habido cambios en las cuentas vinculadas y los privilegios de acceso. Le recomendaría hablar con su institución financiera en persona lo antes posible. Claro que sí, dije en voz baja. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? No, respondí. Ha sido muy útil. Terminé la llamada y me quedé allí por un momento. Con el teléfono aún en la mano, el peso de la situación asentándose en algo más tangible ahora. No solo traición, sino estructura, intención, planificación. Esto no había sido impulsivo, esto había sido construido. Y de repente, los últimos meses cobraron sentido, no como incidentes aislados, sino como un patrón que había elegido no ver. Marco insistiendo en encargarse de las declaraciones de impuestos este año, a pesar de que siempre las habíamos revisado juntos. Su explicación había sido simple, casi casual. Tienes suficiente en tu plato, déjame encargarme a mí. La nueva cuenta comercial que había abierto a nombre de la empresa, enmarcada como una expansión, una oportunidad. Necesitamos flexibilidad si vamos a crecer. Los documentos que me había pedido que firmara, presentados a altas horas de la noche, cuando estaba cansada, cuando confiaba lo suficiente en él como para no cuestionar cada línea, es estándar. Nada de qué preocuparse. Había firmado porque confiaba en él. Porque eso es lo que haces en un matrimonio que ha durado una década. Asumes que la persona a tu lado no está desmantelando silenciosamente los cimientos que construyeron juntos. Una puerta de coche se cerró en algún lugar detrás de mí, tirándome de vuelta al presente. Me giré. Javier había salido a la terraza, su chaqueta colgada del brazo, su expresión ilegible en la tenue luz. «Todavía estás aquí», dijo. «Vivo aquí», respondí. Asintió como si fuera un argumento justo. «Deberías irte a casa», dijo. «Adelántate a esto». «Lo haré», dije, «pero no de la forma en que piensas». Me estudió por un momento, su mirada más aguda ahora, más enfocada. «Él ya va por delante», dijo Javier. «Lo sabes. No tanto como él cree», respondí. Una pizca de sonrisa tocó sus labios. «Eso suena a optimismo», dijo. «No lo es», dije. «Es contabilidad». Deslicé mi teléfono de nuevo en mi bolso de mano y me enderecé. El aire frío me estabilizaba. Me anclaba en algo más claro que el shock que había sentido antes. Marco había hecho su movimiento con cuidado, deliberadamente. Pero también había asumido algo, algo fundamental. Había asumido que no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Había asumido que no entendería lo que había hecho. Y sobre todo, había asumido que no respondería. Estaba equivocado. No del todo, todavía no. Pero lo suficiente. Porque mientras estaba allí, mirando el agua oscura, un pensamiento se instaló con tranquila certeza. Si esto era un plan, entonces tenía una estructura. Y cualquier cosa con una estructura podía ser rastreada, rota o utilizada. Me volví hacia la entrada. La música me llamaba de nuevo, la ilusión esperando ser reanudada el tiempo suficiente para que yo me fuera en mis propios términos. «Elena», dijo Javier deteniéndome. Hice una pausa. «Para lo que valga», añadió. «Él cree que esto termina esta noche». Lo miré por encima del hombro. «Eso es lo primero en lo que se ha equivocado», dije. Y luego volví a entrar, ya no buscando a mi esquivoso,
sino comenzando, pieza por pieza, a entender exactamente lo que había hecho. Salí de la gala sin despedirme. Hay un tipo particular de silencio que sigue a una ilusión pública. El momento en que sales de ella y te das cuenta de cuánto de tu vida ha sido interpretado para una audiencia que nunca conoció el guión. El ballet trajo mi coche, ofreció una sonrisa educada, y yo le devolví la misma compostura practicada que había usado toda la noche, porque las apariencias, incluso entonces, todavía importaban. No para ellos, para mí. El viaje de regreso a Madrid fue lo suficientemente largo como para pensar, y lo suficientemente corto como para evitar que los pensamientos se volvieran más suaves de lo necesario. No encendí la radio, no llamé a nadie, no permití que la noche se disolviera en emoción. En cambio, comencé a catalogar lo que había sido cambiado, lo que había sido accedido, lo que había sido movido. Cuando llegué a la ciudad, ya no estaba en pánico. Estaba concentrada. El vestíbulo de mi edificio estaba tranquilo a esa hora, el tipo de tranquilidad que proviene del dinero más que de la ausencia. El portero asintió cuando entré, sin saber que algo en mí había cambiado. Y por un momento, me pregunté cuánto tiempo tardarían las consecuencias de las decisiones de Marco en llegar incluso aquí. ¿Cuánto tiempo antes de que este lugar también se convirtiera en algo que ya no pudiera reclamar? Arriba, el apartamento estaba exactamente como lo habíamos dejado esa mañana. Su chaqueta colgada de la silla, un vaso en la encimera, el tenue aroma de su colonia en el aire. Se sentía escenificado, no abandonado. Escenificado como si hubiera dejado lo justo para sugerir continuidad mientras retiraba todo lo que importaba. Dejé mi bolso de mano, me quité los tacones y fui directamente a la oficina. El ordenador me reconoció, al menos por ahora. Eso era algo. Inicié sesión en nuestra cuenta comercial principal, la que habíamos construido juntos durante los últimos 7 años, la que había pasado de una modesta consultora a algo mucho más sustancial, algo que requería confianza, no solo en los contratos, sino el uno en el otro. El panel de control se cargó, luego se congeló, luego, lentamente, el permiso cambió. Acceso restringido. Miré la pantalla, no del todo eliminada, pero ya sin control. Un movimiento cuidadoso. Calculado. Me recosté en la silla, exhalando lentamente. Por supuesto, dije en voz baja. Marco nunca había sido imprudente. Esa siempre había sido su fuerza. Y, como estaba empezando a entender, su debilidad. No rompía las cosas abiertamente. Las ajustaba gradualmente, con precisión, hasta que la estructura permanecía, pero la propiedad había cambiado. Abrí otro archivo. Nuestros registros fiscales seguían allí, pero incompletos. Varias entradas habían sido modificadas sutilmente, pero significativamente. Números cambiados, asignaciones redirigidas, responsabilidades redistribuidas de maneras que, superficialmente, podrían pasar desapercibidas, pero bajo escrutinio plantearían preguntas. Preguntas serias, preguntas que inevitablemente me señalarían a mí. Me senté allí por un largo momento, absorbiéndolo. No la traición, todavía no, sino el diseño. Esto no era solo una partida. Se trataba de posicionamiento. Marco no simplemente se había alejado del matrimonio. Había intentado irse limpio, dejándome el peso a mí. Cogí mi teléfono y busqué en mis contactos. Había gente a la que podía llamar, amigos, colegas, asesores, pero ninguno de ellos era la elección correcta. Todavía no. Esta no era una situación para la comodidad o la simpatía. Esta era una situación para la precisión. Me detuve en un nombre que no había usado en años. Daniel Reyes. Abogado financiero, meticuloso, intransigente, y lo más importante, discreto. Dudé solo un segundo antes de marcar. Respondió al tercer timbre. Reyes dijo. ¿Soy Elena Carbonell? Respondí. Hubo una breve pausa, el sonido del reconocimiento. Elena dijo. Ha pasado un tiempo. Así es, asentí. No llamaría si no fuera necesario. Así suele ser, dijo secamente. ¿Qué necesitas? Miré la pantalla frente a mí. El acceso restringido, los registros alterados, la evidencia silenciosa de un plan que se había estado desarrollando bajo mi propio techo. Creo que mi esposo ha estado reestructurando nuestra vida financiera sin mi consentimiento, dije, y creo que está tratando de dejarme con la responsabilidad. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Tienes documentación?, preguntó Daniel. Tengo suficiente para saber que esto no fue impulsivo, dije. Y suficiente para saber que ya voy con retraso. No necesariamente, dijo. Si me llamaste antes de que todo se finalice, no vas con retraso. Vas con antelación. La palabra cayó de manera diferente a lo que esperaba. ¿Antelación? Necesito que vengas a primera hora de la mañana, continuó. Trae todo lo que tengas. Registros financieros, correos electrónicos, cualquier cosa que te haya pedido que firmes en los últimos 6 meses. Puedo hacerlo. Y Elena añadió, su tono ligeramente más agudo. No lo contactes. No respondas si él se comunica y no hagas ningún cambio esta noche que pueda alertarlo de que te has dado cuenta. No planeaba hacerlo, dije. Bien, respondió. Porque si es tan cuidadoso como sugieres, en el momento en que piense que estás al tanto,
Se ajustará de nuevo. Entiendo. Terminé la llamada y dejé el teléfono. Por primera vez desde el pasillo de la gala algo cambió. No alivio, todavía no, pero dirección. Esto no había terminado. Ni de lejos. Me levanté y volví a la sala de estar, mi mirada recorriendo el apartamento, la vida que habíamos construido, los detalles que una vez había considerado permanentes. La fotografía en el estante, tomada hace 5 años. Los dos de pie en una playa, sonriendo al viento, ajenos al futuro que estábamos construyendo detrás de esa imagen. La cogí, la estudié por un momento, y luego la dejé boca abajo, no por ira, sino por claridad. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Lo abrí. Deberías haber confiado en él. Sin nombre, sin firma. Pero no necesitaba uno. Javier, miré el mensaje por un momento. Luego escribí una respuesta. Deberías haberte mantenido al margen. No lo envié. En cambio, borré el borrador, bloqueé la pantalla y coloqué el teléfono sobre la mesa. Habría tiempo para las respuestas más tarde. Ahora mismo necesitaba información. Regresé a la oficina y comencé a recopilar archivos digitales y físicos, reuniendo todo lo que pude encontrar, todo lo que pudiera importar, todo lo que pudiera revelar el alcance total de lo que Marco había hecho. Las horas pasaron en silencio. Metódicamente, cuando la primera luz de la mañana comenzó a asomarse por las ventanas, había construido una línea de tiempo. No completa, no perfecta, pero suficiente para ver el esquema. Había comenzado hacía meses. Pequeños cambios, movimientos menores, nada dramático. Nada que activaría la alarma hasta esta noche. Esta noche había sido la salida. Limpia. Final. O al menos eso creía él. Cerré el último archivo y me recosté, el agotamiento instalándose en los bordes, pero no lo suficiente como para empañar la concentración que había ocupado su lugar. Marco había hecho una suposición crítica, que yo reaccionaría como él esperaba. Emocionalmente. Desesperadamente. Predeciblemente. Había planeado para esa versión de mí. No había planeado para esta. Me puse de pie, estirándome ligeramente, y caminé hacia la ventana. La ciudad se estaba despertando ahora, la quietud de la noche dando paso al ritmo constante de un nuevo día. Un día que para la mayoría de la gente se desarrollaría exactamente como se esperaba. Para mí no. Volví a coger mi teléfono, abrí mi calendario y despejé el día. Solo había una cita que importaba. Y mientras miraba el horizonte, un pensamiento se instaló agudo y seguro. Si Marco había construido un sistema para escapar, entonces yo lo aprendería, cada pieza de él, y luego, cuando fuera el momento adecuado, lo usaría en su contra. Por la mañana la historia había cambiado de forma, no en los hechos, que seguían siendo tan precisos y fríos como la noche anterior, sino en la forma en que se movían a través de mí. El shock había dado paso a la estructura, y la estructura, si se seguía con suficiente cuidado, siempre conduce a alguna parte. La oficina de Daniel estaba en el centro de Madrid, muy por encima del ruido de la calle, el tipo de lugar diseñado para decisiones tranquilas con consecuencias duraderas. La recepcionista me condujo a través de puertas de cristal a una sala de conferencias que era todo líneas limpias y luz tenue. Y por un momento, mientras me sentaba y colocaba mis archivos sobre la mesa, sentí algo cercano a la estabilidad, no a la comodidad. Control. Daniel entró unos minutos después, llevando una tablet y un bloc de notas. No perdió el tiempo en charlas triviales. Nunca lo hacía. Cuéntamelo, dijo, sentándose frente a mí. Lo hice. Desde la gala hasta el sobre. Desde la tarjeta rechazada hasta el acceso restringido. Desde los meses de cambios sutiles hasta la clara intención detrás de ellos. Lo expuse lo más claramente que pude, sin omitir nada, sin añadir nada que no estuviera respaldado por lo que podía mostrarle. Escuchó sin interrupción, ocasionalmente tomando notas, ocasionalmente pidiendo un documento, una fecha, una aclaración. Cuando terminé, se recostó ligeramente, su expresión pensativa pero no sorprendida. Es exhaustivo, dijo. ¿Es deliberado, corregí? Sí, asintió. Lo es. Tocó la tablet, sacando una serie de documentos que yo no había visto antes. Archivos públicos, registros corporativos, cosas que existían justo debajo de la superficie de lo que la mayoría de la gente piensa en verificar. Se ha estado moviendo a través de estructuras fantasma, dijo Daniel. LLCs en capas. Transferencias controladas. Nada ilegal en sí mismo, pero cuando conectas el patrón, cuenta una historia diferente. Lo hace, terminé. Me miró, su mirada firme. Tenías razón al llamar, dijo. Todavía no ha cerrado el ciclo. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que se ha posicionado, dijo Daniel. Pero no ha asegurado todo. Hay lagunas de tiempo, lagunas de autorización, y lo más importante, lagunas de intención. Me aferré a esa última frase. ¿Intención? Repetí. Está tratando de hacer que esto parezca una reestructuración estándar seguida de un divorcio, explicó Daniel. Pero si podemos demostrar que él, a sabiendas, te transfirió responsabilidades mientras extraía activos para sí mismo, eso se convierte en fraude.
¿Y la prueba? Pregunté. Daniel esbozó una pequeña y medida sonrisa. Generalmente se encuentra en el momento en que alguien cree que se ha salido con la suya. Entendí. Exceso de confianza. Dije. Exacto. Deslizó un documento por la mesa. Lo que necesitamos es una conexión directa, continuó. Una declaración. Una admisión. Algo que vincule la estructura con la intención. ¿Y cómo conseguimos eso? Pregunté. Daniel me miró. Dejaremos que él piense que todavía tiene algo que ganar. La habitación se sintió más silenciosa, el aire más agudo. ¿Quieres que le ponga una trampa? Dije. Quiero que le des una oportunidad, respondió Daniel. Lo que haga con ella determinará todo. Lo consideré, no emocionalmente, no en términos de venganza, sino en términos de resultado. Marco había construido un plan sobre la suposición de que yo reaccionaría de forma predecible, que o me derrumbaría bajo la presión o lucharía de una manera que me expondría a más riesgos. No había planeado para la paciencia. No había planeado para la moderación. Y no había planeado para esto. ¿Cómo es esa oportunidad? Pregunté. Daniel se inclinó ligeramente, describiéndola con la misma precisión que Marco había usado para construir su salida. Una reunión controlada, dijo. Facilitada a través de un abogado. Expresas tu voluntad de resolver las cosas rápidamente, amistosamente. Implicas que hay activos adicionales, no estructurados, no reportados, que estás dispuesta a incluir en la conversación a cambio de una separación limpia. Activos que no existen, dije. Activos que él creerá que existen, corrigió Daniel, porque se alinean con lo que él ya piensa de ti. Que has estado menos involucrada, menos consciente, menos estratégica. Dejé que eso se asimilara. ¿Y Javier? Pregunté. La expresión de Daniel cambió ligeramente. Es útil, dijo. Si está tan cerca de Marco como sugieres, ya forma parte del flujo de información. No necesitas convencer a Marco directamente. Necesitas asegurarte de que la idea le llegue. Puedo hacerlo, dije. Estoy seguro de que puedes, respondió Daniel. Hizo una pausa y luego añadió. También nos coordinaremos con las autoridades federales. Discretamente. Si hay pruebas de fraude financiero que cruza fronteras estatales y por lo que me has mostrado, es probable que las haya. Querrán involucrarse. ¿Y la reunión? Pregunté. Será monitoreada. Dijo. Grabada. Documentada. El plan era limpio. No simple, pero limpio. Asentí una vez. Hagámoslo. Pasaron 3 días. 3 días de comunicación controlada, de mensajes cuidadosamente redactados enviados por los canales correctos, de silencio donde el silencio era necesario e implicación donde la implicación sería más efectiva. No contacté a Marco directamente ni una sola vez, pero permití que la idea se moviera, circulase, le llegara de una manera que se sintiera orgánica, sin forzar, a través de Javier. Un solo mensaje, de tono neutral, de contenido estratégico. Creo que tenemos que resolver esto rápidamente. Hay cosas que Marco no sabe. Sin explicación, sin seguimiento, simplemente lo suficiente. Javier respondió en menos de 1 hora. ¿Cómo qué? No respondí de inmediato. El momento era importante. Cuando lo hice fue breve. No por mensaje. Eso fue todo lo que hizo falta. Al final del segundo día, Daniel tenía la confirmación. Está interesado, dijo. Muy interesado. Claro que lo estaba. Marco siempre se había sentido atraído por la ventaja, por la idea de que siempre había un movimiento más que hacer, una ganancia más que asegurar. La posibilidad de que yo tuviera algo que él no había tenido en cuenta, de que aún hubiera valor que extraer, sería imposible de ignorar para él. La reunión se fijó para la tarde siguiente. La oficina de Daniel, terreno neutral, ambiente controlado, todo en su lugar. Cuando Marco entró en la habitación, se veía exactamente como lo recordaba y completamente diferente al mismo tiempo. Sereno, confiado, inalterado por las consecuencias. Llevaba la misma despreocupación que en la gala, la misma tranquila certeza que una vez había sido tranquilizadora y ahora se sentía calculada. Elena dijo, como si nos encontráramos para una discusión rutinaria, como si las últimas 72 horas no hubieran desmantelado la estructura de nuestras vidas. Marco, respondí. Tomó asiento frente a mí, sus ojos recorriendo la habitación brevemente. Daniel, los documentos, el ambiente controlado, y luego volviendo a mí con una leve sonrisa de complicidad. No esperaba tener noticias tuyas tan pronto, dijo. Me imagino que no esperabas muchas cosas, respondí. Algo parpadeó en su expresión, breve, casi imperceptible. Luego desapareció. Bueno, dijo ligeramente. Aquí estamos. Daniel habló primero, exponiendo el propósito de la reunión, la intención de llegar a una resolución, la posibilidad de un proceso acelerado si ambas partes estaban dispuestas a cooperar. Marco escuchó, asintiendo ocasionalmente, su atención volviendo a mí, como esperando algo más. La oportunidad. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente. Luego hablé. Hay activos que no tuviste en cuenta, dije. Su interés se agudizó al instante. Oh, dijo. Sí, continué, mi tono uniforme. No estructurados, no forman parte de las cuentas principales.
Estoy dispuesta a incluirlos en la discusión si resolvemos esto de forma limpia. Se recostó ligeramente, considerando. ¿Y por qué harías eso? Preguntó. Porque prefiero la eficiencia, dije. Y porque creo que tú preferirías que no se examine cada detalle de los últimos meses más de lo necesario. Ahí estaba, el cambio. Sutil pero real. Marco sonrió. Elena, dijo casi con indulgencia. Creo que estás sobreestimando. No, interrumpí en voz baja. Creo que estás subestimando. La habitación se quedó en silencio. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Marco exhaló un pequeño y medido suspiro y se inclinó hacia adelante, bajando la voz lo suficiente como para que el momento se sintiera privado, contenido. Siempre tuviste la tendencia a complicar las cosas. Dijo. Esto no tenía por qué ser difícil. Claro que no, respondí. Tú lo hiciste así. Sacudió ligeramente la cabeza como si estuviera divertido. Lo hice necesario, dijo. Hay una diferencia. Y en ese momento, justo ahí, en la tranquila confianza de su propia explicación, cruzó la línea que Daniel había estado esperando. La línea entre la estructura y la intención, entre la planificación y la admisión. Marco no lo vio, pero yo sí. Y también todos los demás que estaban escuchando. Hay momentos en que una vida se rompe limpiamente, sin espectáculo, sin voces alzadas, sin cristales rotos, solo una frase pronunciada en el tono equivocado en el momento equivocado, y todo lo que sigue es inevitable. Marco se echó hacia atrás después de decirlo. Lo hice necesario, como si la frase lo explicara, lo justificara, colocara sus decisiones en una categoría donde pudieran ser entendidas, si no perdonadas. Me miró con esa misma calma medida. La misma certeza que lo había acompañado durante los últimos meses. Y por un breve segundo vi al hombre con el que me había casado, el que creía que el control, una vez establecido, podía mantenerse indefinidamente. No sabía que la sala había cambiado. Daniel dejó su bolígrafo. Señor Carbonell, dijo con calma, para mayor claridad. Cuando dice, lo hice necesario, se refiere a la transferencia de responsabilidades a la señora Carbonell mientras reasignaba activos bajo entidades separadas. La mirada de Marco se desvió ligeramente. Me refiero a una reestructuración, respondió. La palabra elegida con cuidado ahora. Todo se hizo dentro de los parámetros legales. Claro, dijo Daniel. ¿Y su intención al hacerlo? Marco sonrió levemente. Proteger mi posición, dijo, y simplificar lo que de otro modo sería una separación complicada. Ahí estaba de nuevo. No una confesión en la forma en que la mayoría de la gente la imagina, ni una admisión de culpa, ni un reconocimiento explícito de un delito, sino algo mucho más útil, mucho más preciso, una declaración que revelaba un propósito, que conectaba la acción con la intención, que convertía la estructura en narrativa. Daniela sintió una vez, casi imperceptiblemente. Entendido, dijo, y luego la puerta se abrió. No fue dramático. Nadie entró corriendo. No se alzaron voces. No se hizo una escena. Los individuos que entraron lo hicieron con una autoridad tranquila, vestidos con ese tipo de profesionalidad neutra que no necesita anunciarse. Dos agentes, uno de la División de Investigación Criminal de la Agencia Tributaria, el otro federal, presentados simple y formalmente con credenciales que se mostraron, no se exhibieron. Marco se giró, registrando primero confusión, luego irritación. ¿Qué es esto?, preguntó. Una continuación, dijo Daniel con calma, de un proceso que comenzó antes de esta reunión. Los ojos de Marco se movieron de Daniel a mí, buscando, recalculando. ¿Los llamaste?, dijo. Proporcioné información, respondí. Su expresión se endureció, la primera grieta real en la compostura que había mantenido desde que entró en la habitación. Tú montaste esto, dijo. No, dije en voz baja. Tú lo hiciste. El agente habló entonces, describiendo los siguientes pasos, haciendo referencia a documentos, patrones de transacciones que se extendían más allá de una sola cuenta o una sola decisión. No acusaron. No necesitaban hacerlo. El lenguaje era procedimental, controlado, pero las implicaciones eran claras. Esto ya no era un asunto privado. Esto era un registro. Marco intentó responder, reformular, reafirmar el control sobre una situación que se había escapado de su alcance. Habló en el lenguaje que mejor conocía. Estructura, legalidad, interpretación, pero la sala ya no le pertenecía, y por primera vez desde que lo conocía, estaba reaccionando en lugar de dirigir. Fue sutil, pero fue suficiente. Lo vi suceder, no con satisfacción, no exactamente, sino con una claridad que se sentía casi distante. Esta era la consecuencia de sus elecciones, no impuesta, no exagerada, simplemente permitida para desarrollarse. Cuando los agentes le pidieron que saliera para una discusión adicional, dudó solo un momento y luego se puso de pie. Me miró una vez más. No tenías que hacer esto, dijo. Las palabras podrían haber significado algo una vez. Ahora no. Sí, respondí. Sí que lo hice. Mantuvo mi mirada un segundo más. Luego se giró y salió. La puerta se cerró tras él. Y así, la tensión que había llenado la habitación comenzó a disiparse. No por completo.
No de inmediato, pero lo suficiente como para crear espacio para que surgiera algo más. Silencio. Daniel exhaló en silencio, recogiendo sus notas. Eso avanzará ahora, dijo. Habrá entrevistas, revisiones, un proceso. No será rápido. No tengo prisa, dije. Me estudió por un momento. Lo manejaste bien, añadió. Manejé lo que tenía que hacer, respondí. Asintió como si esa distinción importara. Y lo hizo. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Existe la idea errónea de que la justicia, una vez iniciada, se mueve con la misma claridad que el momento que la provoca, que las consecuencias encajan perfectamente, que la resolución llega de una forma que se siente completa. No es así. Se desarrolla lentamente a través de papeleo y testimonios, a través de preguntas que revisitan momentos que preferirías dejar atrás. Hubo días en los que me senté frente a investigadores explicando transacciones que nunca había autorizado, decisiones que nunca había tomado, estructuras que solo había comenzado a entender después de que se habían utilizado en mi contra. Hubo días en los que dudé, no del resultado, sino del costo. Porque incluso cuando tienes razón, incluso cuando los hechos están de tu lado, el proceso de probarlo requiere que atravieses el daño en detalle. Con el tiempo, el patrón se hizo claro, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Las cuentas, las transferencias, los plazos, las declaraciones que Marco había hecho, no solo en esa sala, sino en comunicaciones que se habían conservado, recuperado, conectado. La intención, eso era lo que importaba. Y la intención, una vez establecida, tenía peso. Marco fue acusado no de todo lo que se le podría haber imputado, sino de suficientes fraudes financieros, tergiversaciones, delitos fiscales como para que el resultado ya no fuera incierto, solo cuestión de tiempo. Javier también se vio involucrado en el proceso, no como actor principal, sino como alguien que había sabido más de lo que había admitido, que había participado lo suficiente como para ser relevante. Su cooperación llegó rápidamente después de eso. A menudo ocurre. En cuanto a mí, mi papel pasó de sujeto a testigo, de objetivo a participante en un sistema que, aunque imperfecto, estaba diseñado para abordar exactamente este tipo de daño. El daño financiero no se borró, pero se reestructuró, se reevaluó, se volvió a colocar en un contexto que reflejaba la realidad en lugar de la manipulación. No salí ilesa. Nadie lo hace, pero salí intacta. Un año después me encontraba en una sala muy diferente, sin candelabros, sin elegancia curada, solo un centro comunitario en un barrio de Madrid. Filas de sillas llenas de mujeres de diferentes edades, diferentes orígenes, todas allí por la misma razón. Comprender algo que nunca les habían enseñado a cuestionar. Independencia financiera, conciencia legal, las estructuras silenciosas que sustentan una vida, elijas mirarlas o no. Hablé sin notas. No porque hubiera memorizado nada, sino porque la historia, una vez vivida, no necesita ensayo. Les conté lo que había sucedido, no todos los detalles, no todos los nombres, pero lo suficiente como para dejar clara la forma de la historia. La confianza no es un sustituto de la comprensión. El amor no es una salvaguarda contra el riesgo. Y el control, cuando se da sin conciencia, no se comparte. Se rinde. Escucharon. Algunas asintieron. Algunas tomaron notas. Algunas simplemente se sentaron, absorbiendo, quizás viendo partes de sus propias vidas en lo que yo describía. Cuando terminó, hubo preguntas, prácticas, reflexivas, basadas en la realidad. Y las respondí con la mayor honestidad posible, no como alguien que tenía todas las respuestas, sino como alguien que había aprendido demasiado tarde para prevenir, pero no demasiado tarde para responder. Cuando la sala comenzó a vaciarse, una mujer se me acercó. ¿Alguna vez deseas haberlo manejado de otra manera? Preguntó. Consideré la pregunta, no el resultado, el camino. Ojalá lo hubiera entendido antes, dije. Pero dado lo que sabía cuando lo supe, no. Ella asintió como si eso tuviera sentido, y lo tenía. Porque la verdad es que la verdadera venganza, no se trata de destrucción. Se trata de restauración, no de lo que tenías, sino de lo que te fue arrebatado sin tu consentimiento. Tu claridad, tu autonomía, tu lugar en tu propia vida. Y a veces la forma más completa de ello no es lo que le sucede a la otra persona, sino lo que ya no te sucede a ti. Esa noche, mientras cerraba las puertas y salía a la tranquila calle, la ciudad moviéndose a mi alrededor en su ritmo constante e indiferente, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No alivio, no triunfo, algo más tranquilo, algo más duradero. Libertad. Me detuve un momento, mirando el cielo oscuro, y dejé que el pensamiento se asentara por completo, sin resistencia, sin dudas. No lo perdí todo esa noche en Marbella. Perdí la ilusión de que alguna vez lo tuve. Y en su lugar, encontré algo mejor, algo real. A mí misma.